Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria tremenda del Real Madrid. Nuestros héroes van a estar luchando en Estambul para estar en la Final Four tras una victoria de nuevo épica, espectacular lo que ha hecho el equipo de Pablo Lasso. Se quedan muy pero que muy cortitos los calificativos para este grupo, que ante todas las adversidades, de nuevo las lesiones, los jugadores tocados, los problemas físicos, los problemas de jugadores que ya no están, etcétera, 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 vuelven a sacar ese carácter y gen competitivo que tiene este grupo desde hace mucho tiempo, al cual se han ido añadiendo otros elementos que le dan ese grosor y ese empaque para que, más allá de que se gane o se pierda, estén ahí en la disputa, en la brecha, en la pelea por los partidos y en la pelea por los títulos, porque con estos tíos yo me voy como madridista hasta el fin del mundo. Un partido que empezaba con un 17-0 donde el Real Madrid podría marcar ahí ya la conducta total, no solo parcial del primer cuarto, sino total obviamente del partido, anotando absolutamente todo, con un tremendo JC Carroll, con Usman Garuba, que serían los dos mejores del equipo, aunque hay que decir que ha sido un trabajo coral de muchos jugadores que también en otras cuestiones han estado muy bien, porque claro, no nos podemos olvidar pues, del partido que ha hecho Sergio Llull, del partido de Rudy, jugadores que te dan esa experiencia necesaria en momentos clave, pero bueno, parcial que luego ellos encima pues respondían, porque es que estamos jugando ante el mejor equipo en juego de Europa, el EFES. Las últimas semanas superó al Barça en cuanto a situación de juego, agresividad, defensa. Es el equipo con mejor capacidad defensa-ataque para anotar y para defender su propio aro y las líneas exteriores como nadie, pero hoy hemos sido capaces de sacar nuestro máximo de cuota de talento y pelear los balones clave, también la pelea de nuevo en nuestro propio aro, en el momento en el cual nos faltaban elementos interiores. Cuando ellos respondían, marcaban otra vez parciales de +10, igual que en el tercer partido, nosotros teníamos capacidad de respuesta. Jamás nos hemos ido del partido, aunque pudiera parecerlo, porque a nivel de guarismos ellos tenían ventajas de +12, +10, creo que +14, si no me equivoco. Hablo de memoria, perdonad porque seguro que se me van cosas, estoy ahora absolutamente como loco con todo lo que ha pasado, pero de nuevo, otra vez, lo mismo, insisto y reitero que el tercer partido hay cuestiones que se salen de lo estrictamente relacionado con la pizarra. Muy bien otra vez la zona 1-2-2, que ha funcionado por momentos, los cambios directos con Garuba, lo de Usman, ahora que lo vuelvo a mencionar, que ha sido el mejor del partido y vamos a ver qué es lo que pasa con él, pero haciendo estos partidos la NBA le va a poner más los ojos si cabe, va a tener un pick alto en el draft y vamos a ver qué tipo de contrato, pero Joe Usman, por favor, quédate con nosotros, como te dije en el anterior vídeo que hice individualizado por ti y que voy a volver a hacer otro, ya os lo aviso, hablando de su crecimiento durante los últimos tiempos, pero reitero, quédate Usman, hazte más grande en el Madrid de lo que estás siendo, porque te va a venir bien para tu carrera deportiva y obviamente para todos los madridistas, por supuesto. Pero ellos, bueno, al final, por ejemplo, hemos podido secar a Mičić en ciertos momentos, lo de Larkin en defensa y en ataque, Larkin con Carroll, una defensa tremenda. No me quiero olvidar de Rodri Beaubois, que me está pareciendo el jugador más fiable de ellos, que con 33 años corre como uno de 26 en los dos lados de la pista. Ellos en los indirectos, en las salidas de indirectos, en defensa brutales. Luego Brian Dunston parece otro chaval, parece el Dunston de hace 76 años. Un jugador que no nos olvidemos, que es que ha sido el líder defensivo durante muchos años en Europa y siendo uno de los mejores pivots defensivos en el rebote y en el tapón. Hoy peleando con Garuba, peleando como un chaval también, pero Usman le ha ganado la partida en muchos momentos. Es que es impresionante, es que hemos jugado sin pivots, es que en el último cuarto hemos jugado con Avalde de 4 porque ya Tompkins, ya hemos visto, está con la rodilla mal, hoy ha jugado forzando, queriendo dar el tope, el máximo del equipo, pero es que no daba más de sí, sin Tavares de nuevo, que vamos a ver si está en el quinto, sería un golpe de efecto, y yo, es que no me quiero ni imaginar lo que sería este Real Madrid con Campazzo, con Beck, con Randolph, con todos y con una planificación algo mejor
para solventar estas salidas y alguna cosita por ahí que obviamente queda por mejorar, pero es que no es el momento para hablar de eso, es el momento para alabar el trabajo tremendo, exquisito que ha hecho este grupo de jugadores liderados por un Pablo Laso que ha estado muy bien en la mayoría de la toma de decisiones. Sí que me hubiera gustado ver más a Locen, que creo que en defensa ha sido un perro de presa con Larkin y ha defendido muy bien con las manos y las piernas, y en ataque estaba dirigiendo bien, con buenas asistencias, buenos movimientos, pero sí que le faltaba algo de valentía y decisión, cosa que a Yul se ve que le sobra. Este tipo, pues al igual que Rudy, son dos jugadores que hasta que tengan piernas para poder competir, cabeza van a tener siempre porque lo llevan en la sangre, en ese ADN de jugador top, y lo van a seguir haciendo toda su vida, toda su vida. Me gustaría que otros jugadores como Coser o como Taylor den un buen nivel, sería todo plus añadidos, elementos añadidos, que Tavares esté. Tyus, bueno, aporta lo que aporta, pero ha estado por momentos correcto, algo fallón en algunas situaciones, pero bueno, si es que el Tyus que hemos visto tampoco podemos pedir más. En definitiva, seguro que me dejo detalles, el arbitraje bien, alguna cosilla por ahí, pero es que estamos hablando de Euroliga, conocemos muy bien los arbitrajes de Euroliga, podría haber sido muchísimo peor. Va a ser una guerra el quinto partido, como titulamos en Instagram, nuestros héroes viajan a Estambul, viajan con toda la garra y todo el corazón, vamos a ver si con todo el físico. Yo este fin de semana rotaciones full, Tavares lo reservamos, ahí, tranquilo, y lo guardamos para el martes, para la disputa de lo que sería algo tremendo. Llegar a la Final Four sería algo increíble, impresionante. Sin palabras me quedo lo que está haciendo este equipo. Nuestro aplauso, muchísimas gracias por todo lo que nos estáis ofreciendo. A la Madrid, y solo me queda decir, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Real Madrid.